Hola, ¿cómo están? Este es un videito corto para orientarlos sobre el examen de Historia del Arte. Bueno, voy a intentar describir un poco la situación de examen primero. Ustedes saben que es un examen oral, por lo tanto hay varios aspectos que evaluar ahí, y uno de los principales es cómo ustedes se van a exponer y van a exponer las ideas de forma oral, claramente, ¿sí? En eso, por más que los docentes que me acompañen en la mesa no hayan o no estén al tanto de los contenidos que nosotros hemos desarrollado, también están, por supuesto, en condiciones de evaluar cómo ustedes van definiendo conceptos, cómo ustedes van discurriendo y desarrollando las diversas ideas que han preparado. Luego, por supuesto, el dominio conceptual, ¿no? Los contenidos, claramente, es el objeto central de evaluación de este examen final, que no consiste en evaluar la totalidad de la materia, sería imposible, ¿no? Ustedes han cursado todo un año y realmente si se presentan a rendir es porque han revisado toda la bibliografía y tienen un panorama de todo el programa. Así que se trata de esa situación, cómo ustedes la pueden enfrentar, la pueden resolver. La exposición oral en la cual ustedes dan cuenta del manejo de contenidos. Bueno, yo voy a dividir en partes, aunque no es correcto porque el examen se desarrolla según cómo sea la dinámica particular de ese momento, ¿sí? Solamente lo voy a desarrollar o voy a explicar en tres partes, tres aspectos, tres momentos, para darles una idea de cómo sería un examen completo, aunque no necesariamente sea en este orden. Bueno, primer momento, ustedes deben presentar un tema, deben exponer un tema, más o menos entre 10 y 12 minutos. Ustedes van a elegir un periodo, ya sea el románico, el gótico, arte antiguo, lo que ustedes quieran, y deben desarrollarlo durante 10 o 12 minutos, quizás un poquito más, eso depende de varias cuestiones, para lo cual pueden presentar un esquema o algo que les sirva de apoyatura, pero ojo, ese apoyo a ustedes se los va a escuchar hablar, se los va a escuchar desarrollar, se los va a escuchar explicar. Explicar, atiendan esta palabra, atentos, van a explicar un tema, como si el jurado o los evaluadores no conocieran, ¿sí? Inclusive yo, por supuesto. Traten de ponerse en ese rol de explicar. Es muy importante esto, define bastante del examen, de la evaluación. Estoy anotando ahí. Bien. Antes, una recomendación es la organización de las ideas, ¿sí? Ustedes, si bien leen todo, han leído todo, van a estudiar lo que están estudiando, es importante que cuando vayan a pensar en una exposición oral la organicen. Para eso pueden hacer un esquemita y organizarlo mentalmente también, ¿no? Pero organícenlo, ¿sí? Si necesitan un mínimo apoyo, un mapita conceptual para organizar las ideas mientras van hablando, correcto, no hay problema. O un afiche, no hay problema. Pero lo importante es que ustedes eso lo hayan ensayado antes, ¿sí? Esto es un consejo. Ensayen esa exposición oral, no una vez, varias veces, frente a alguien, frente a algo, pero ensáyenla porque lógicamente el examen da nervios, es una situación de exposición y claramente ustedes van a estar muy condicionados, quizás emocionalmente, entonces lo que funciona es el piloto automático, es decir, si ustedes han ensayado, han practicado, el piloto automático los va a ayudar a sobrellevar esa situación y después, una vez más calmos en la dinámica, van a poder dar lo mejor de ustedes. Bien, entonces esta es la primera parte. Ahora, una vez que ustedes terminen esa evaluación, uno por supuesto va tomando nota de lo que dicen,
apuntando, tratando de no interrumpir su discurso, pero cuando termina la exposición viene una parte de repreguntar, en este caso de parte de los docentes que han escuchado, sobre algunos puntos de su exposición en particular. Ahí viene entonces un diálogo, un intercambio con ustedes, algunas aclaraciones quizás sobre lo que han expuesto. Esta sería un poco la parte central en qué consiste el examen clásico de la asignatura. Yo voy a proponer dos alternativas más según sea la dinámica de esta primer parte. Si la mesa necesita más evidencia de algún dominio conceptual, entonces voy a usar estas dos alternativas que ahora yo les voy a plantear. Antes que me olvide, anoté aspectos de la exposición que no deben faltar, y esto tiene que ver con lo conceptual. Primero, ubicación socio-histórica. Lo social, lo histórico, tiene que ser muy claro, no pueden perderse en el tiempo, no pueden dudar si les digo dónde ubicamos el periodo románico en el tiempo, no pueden dudar con eso, románico, cualquiera. Hemos insistido en que ustedes se ubiquen temporalmente en un esquema de historia occidental de la sociedad occidental. Entonces, si dicen el Renacimiento en tal siglo, el barroco en tal siglo, abarcamos más o menos esta mitad del siglo XVI y XVII y así, tiene que ser muy claro, no pueden no ubicarse en el tiempo. En esto quiero ser muy tajante, porque eso realmente, esto es historia del arte. La historización necesita, sí o sí, que ustedes se ubiquen al tiempo. Y segundo, quizás con el comienzo de su exposición, ustedes planteen un poco qué entienden por historia del arte. Yo anoté enfoque historiográfico. Vean el apunte de Agesta Ibars, van a ver que la historia del arte puede hacerse de varias maneras. Entonces a eso vamos, esas maneras de escribir esa historia o de enfocar la historia de un fenómeno en particular en el tiempo se llama historiografía. Por lo tanto, entiendan y deben entender que el enfoque que usamos nosotros es de una historia del arte centrada en explicar los contextos de producción sociohistóricos, socioculturales, los contextos históricos de producción de las determinadas formas de arte. Por eso esta insistencia en los contextos sociales, políticos, culturales de cada estilo artístico que nosotros abordamos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a explicar estas segundas opciones que les voy a dar para continuar el examen. Para la segunda parte, el segundo momento, que no necesariamente lo van a hacer todos, esto depende de la primera parte de la exposición, yo voy a llevar una serie de obras, la mayoría pictóricas, que hemos visto en clase, que yo sé que las pueden manejar, de cada periodo. Entonces les voy a plantear, les voy a desafiar que ustedes me digan, presentándoles por ejemplo una obra. Yo acá estoy colocando como ejemplo el matrimonio Arnolfini o Arnolfi de Van Eyck, una obra gótica. Entonces, que ustedes, presentándole una obra, puede ser esta o cualquier otra de otro periodo, por supuesto, ¿sí?, me digan, me respondan, expliquen a la mesa por qué esta obra es gótica, ¿no? Entonces ahí van a replantear nuevamente desde lo estilístico más que nada, por qué esta obra es gótica, ¿sí? Si vamos al caso, ustedes en el examen último, en el parcial último, yo usaron mucho esta obra porque además está muy clara en la bibliografía, en los ejemplos, en la clase. Pero bueno, ahí si vamos al gótico me van a hablar del simbolismo, de
de la pintura al óleo, del tema en particular, que es un retrato de una familia burguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me van a explicar rápidamente por qué eso es gótico. Entonces, de esta manera, yo les voy al azar voy a tomar alguna obra y les voy a decir por qué esto es románico, por qué esto es renacentista, por qué esto es barroco, por qué esto es romántico, por qué esto es neoclásico. Y les voy a presentar como ejemplo una obra. Entonces ustedes van a apelar a su conocimiento de que ya claramente van a tener de estos periodos según surja la ocasión. Seguramente no van a poder profundizar como han hecho en su tema que han elegido, pero es muy importante para la mesa registrar que ustedes tienen una noción de todos los estilos a lo largo del tiempo. Este sería entonces un segundo momento, o una actividad que yo puedo proponer según cómo estén llevando el examen. Para la última parte, para la última propuesta que puedo llegar a hacerles, insisto, no necesariamente a todos les voy a proponer hacer esto. ¿Sí? Esto depende de muchas cosas, pero sí voy a llevar todo como si es necesario seguir indagando y evaluando. Recuerden, esto lo recuerdan bien porque son las tarjetitas, los memotest que hicimos con varios periodos, ¿sí? Estos memotest tenían una característica, que estaban los ítems o características fundamentales de cada periodo, de lo social, lo económico, lo histórico, etc. Incluso con algunos ejemplos. Bueno, yo llevo una pilita de estos, que más o menos son 11 o 12 ítems de características, y les puedo proponer que yo se los doy, ustedes los organizan de una forma de esquema. Yo ahí los pegué en la mesa, digamos, que ustedes piensan un ratito, organizan. En este caso son del gótico y les pido, por favor, expliquen, en base a esos ítems, explique el periodo gótico. Entonces, usando ustedes como un esquemito, una ayuda, los ítems que están acá, están escritos, ustedes desarrollan brevemente la explicación de ese periodo, ¿sí? O sea, acá les doy un poco los conceptos para que ustedes los ordenen, los asocien, los ordenen y pueden desarrollarlo en el mismo momento, resolviendo esa situación. Lo mismo, esto va a haber justamente, los periodos van a estar desde el antiguo hasta el romántico, hasta el periodo romántico. De eso puedo darle cualquiera y les pida que ustedes piensen, resuelvan y expliquen con esos cuadritos, con estos ítems, ordenarlos e ir explicando el periodo. ¿Sí? Eso es bastante complejo porque es una resolución, pero si ustedes ya manejan el contenido, no van a tener problemas en organizarlo y poder explicarlo. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera cuestión que yo puedo proponer si quedan dudas de que ustedes manejan algún tipo de concepto, manejan algunos conceptos o están manejando débilmente algunos conceptos. Para sacarnos un poco la duda, se proponen estas cuestiones, ¿sí? Por eso, insisto, antes de presentarse al examen de Historia del Arte, tienen que revisar toda la bibliografía, situarse temporalmente, y una vez que hacen eso, ahí comienzan a elegir su tema para exponer, ¿sí? Y ese tema lo ensayan hasta estar, no digo seguro, porque vieron que uno siempre tiene nervios, la seguridad es muy difícil lograrla en una situación de examen, pero de eso se trata, de que nos expongamos, de que afrontemos ese desafío, y que también sea ese desafío una instancia más de aprendizaje. Así que nada más que esto. Terminado el examen, digo, en total no debería durar más de 40 minutos. Esto que quede claro, no es que vamos a estar toda la tarde, por eso no voy a hacer, a todos no les voy a pedir esto. Simplemente, si la exposición central faltan algunas cosas o la mesa resuelve que necesitamos un poquito más de indagación,
se proponen estas otras cuestiones para que ustedes resuelvan, ¿sí? Pero no a todos, eso que es así, ténganlo muy, muy presente esto, ¿eh? Todos los exámenes son diferentes y depende mucho de cómo ustedes estén posicionados para rendir ese examen, cómo hablen, cómo desarrollen, cómo puedan ir hilvanando los conceptos, cómo puedan ir explicando todo el tiempo. De eso se trata la evaluación de historia del arte, y creo que de todas las asignaturas, no creo, es así, esos son los criterios básicos que buscamos. Una vez que ustedes terminen de desarrollar, se pide que esperen un ratito afuera, resolvemos con la mesa. Cuando tenemos el veredicto y la resolución, los llamamos y ahí les hacemos la devolución en ese momento, y ahí terminaría el tema del examen final. Bueno, no fue tan breve, pero espero que tengan en cuenta todo esto que yo les digo para poder afrontar con éxito el examen, y sobre todo la preparación previa, que es lo más importante. No es lanzarse a ver qué pasa, no, sino la preparación previa. La idea es que ustedes esto lo tomen como una organización final de lo que han podido apropiarse, y si no se han podido apropiar de algunas cosas, es el momento de empezar a organizarse para apropiarse, y el examen es la culminación de todo eso, porque van a manejar contenido, y ese contenido tienen que demostrarlo, ¿eh? Bueno, basta de redondeos. Entonces espero que les haya servido, y cualquier consulta estoy a su disposición.